vamos a traer a Julio Chini para desmenuzar, digo yo, eso es muy pretencioso, el gabinete del presidente Donald Trump. Adelante. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? De lo más bien, Andrés, gracias a Dios y encantado de estar contigo en esta recta final de esta época tan hermosa y para ser franco, mucho más lleno de felicidad con lo que ha acontecido hace un mes y par de semanas atrás. O sea, yo creo que esperamos de... Mira, he estado reflexionando cómo yo me sentí cuando Trump ganó en el 2016, justo en esta misma fecha. Sí. Y yo creo que lo que vimos posteriormente, esa guerra para sacarlo del poder, por cualquier vía que fuera, el tratar de meterlo preso, tratar de asesinarlo, tratar por todos los medios, y que ha logrado realmente salir de todo lo ocurrido bien. Yo creo que es otro el sentir de celebración que yo creo que, y voy a hacer referencia a la introducción tuya, me parece tan necesaria. Pero yo creo que en esta ocasión, yo creo que todos, después de ver todo lo que Trump ha tenido que atravesar, donde estoy convencido que tuvo momentos muy difíciles, de vérselas en las últimas, y sin embargo, hoy por hoy están en cola para ir a Mar-a-Lago las personas más importantes, más influyentes del planeta. Están, o sea, y muchos de ellos llegando de rodillas, porque realmente después de haberlo atacado, hasta sus enemigos, muchos en los medios están diciendo, como el exfuncionario de Barack Obama, Van Jones, que fue en su momento miembro del Partido Comunista, el hombre ha dicho, los idiotas hemos sido nosotros. Sí. O sea que el hombre le ha dado una lectura, dice, este señor que todo el mundo lo daba por terminado, realmente no solo sobrevivió, llegó a un punto, y yo creo que esta victoria también a todos nos podemos llevar algo de lección de vida en momentos en que tal vez nos vemos tumbados, nos vemos con adversidades, en situaciones complicadas. Yo creo que esto es un punto de referencia que para todos, incluso aunque no quieran a Trump, pero poder ver y decir, wow, esto es increíble. Y para los que pues creemos en ese orden trascendental que intercambia constantemente con nuestro mundo, yo creo que hemos visto una gran manifestación de un activismo desde ese otro orden para que las cosas ocurrieran como han ocurrido. Pero mira, Andrés, me parece una explicación, sin saber los pormenores de la persona o el incidente, pero sí la importancia de este intercambio y la importancia de mantener los canales abiertos. Sí, señor. Los canales abiertos, porque muchas veces yo creo que sobre todo cuando uno se enfrenta mucho a los debates, a ideas contrarias, o que tiene que exponer por qué creen algo o no creen algo, ese intercambio es fundamental porque nos lleva a reflexionar, a fundamentar en los puntos que consideramos que estamos correctos, y si hay alguna debilidad en algún argumento que tenemos, yo creo que ese tipo de crítica, de intercambio desde un punto de vista adversario de otra persona es saludable. Todo siempre dentro de un orden de cierto respeto, o sea, puede haber hasta un poco de ironía, un poco de comedia. Sí, claro. Pero todo dentro de una estructura. Y
para concluir esta idea, el intercambio, programas como este, lo más importante que tiene es lo espontáneo de los panelistas y el papel que juega la audiencia en ese intercambio que es muy importante, para ellos, pero también para nosotros, y para cerrar, completamente cierto. Mira, tú y yo estamos vestidos casi con los mismos colores y ni lo planeamos. No nos ponemos a hablar, y esto lo hemos hablado mencionado en otros momentos, de qué se va a tocar. Y a veces los mejores programas quedan precisamente cuando uno está tan marcado del reloj que llega corriendo y prácticamente that's it. O sea, estás en vivo y no hay oportunidad de nada, sino simplemente ni siquiera de pensar una idea que quieres expresar, y sin embargo queda todo bien. Yo creo que eso también en los deportes lo hemos visto. O sea, así que yo creo que eso es una cruda realidad de todo esto, y programas de este tipo en vivo, en directo, con el suficiente espacio para desarrollar los temas, es importantísimo. Ok, Julio. Bueno, mira, vamos a caer en tema. Fíjate, yo no, es como siempre este programa, porque el problema es que hacer como hacen otros espacios, que te van dando los nombres y tú vas dando opinión. No, eso es muy aburrido. Hay gente que no. Yo prefiero buscar los 2 o 3 más descollantes, y a partir que además coincide con los 2 o 3 más importantes. Y si se me olvida alguien, pues tú me dices, oye, no me preguntaste por fulano, ¿qué es lo que hay? Porque así es más ameno todo, y después si alguien saca un sable en la discusión, alguien de los espectadores dice, oye, ¿y fulano? Bueno, pues hablamos de fulano. Claro que para mí la primera persona, y créeme que no lo digo por oportunismo, es Sally. ¿Por qué? Porque a Trump dice que si la mujer es inteligente, ¿te acuerdas lo que la pendejada que dijo Mark Cuban? No, porque Trump no. Esta Sally, además, que va a ser su chief of staff, para los que no conocen la realidad de este país, porque este país tiene muchas cosas. Para empezar, miden pulgadas y pies. Entonces la gente se vuelve loca porque el mundo entero, este país tiene sus cosas, ¿sí? Aquí todo el mundo va con centímetros y metros, y nosotros vamos con Fahrenheit, pulgadas y pies. Esto es terrible, pero bueno, hay que aprender a querer a este país. Entonces, hay un cargo que sería, en pocas palabras, una especie de primer ministro, pero primer ministro en Cuba o en Francia, no en Italia, no en España, no en Suecia, porque no en Israel, porque el primer ministro en esos países es el jefe del gobierno. No, en Cuba había un primer ministro que el jefe de todo era el presidente, y tenía un primer ministro. En Francia, que es una república totalmente presidencial, ustedes han visto que tuvo que renunciar el primer ministro. Eso no quiere decir necesariamente que Macron renuncie. Entonces, el chief of staff, el jefe de despacho, pero es que esa traducción es tan floja, Julio, claro, que como que te da una idea de una persona que no. El chief of staff es el matatán aquí, es el que decide quién va a ver el presidente, quién no lo va a ver, quién entra, quién no entra. Y de hecho, Trump lo filtró para que se supiera. Esta señora, Sally, que ninguno la había visto hasta que no salió ahí, pero que ha estado con Trump desde hace rato. Además, ella no nació ayer. Ella es una mujer, oye, que tiene unas escuelas, que viene de una escuela, le ha hecho campaña a distintas personas. Es decir, ella no nació con Trump. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo.
estoy de acuerdo contigo, Vasco, vamos a llegar allá. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Entonces, Trump tuvo que decir, no, es que a Sally no. ¿Tú te acuerdas cuando él dijo, no, Sally dice, oye, habla tú? Y puso a otro para que hablara porque a ella no le gusta sobresalir. Pero la primera condición, y creo que la única que le puso a Trump para aceptar el cargo fue I decide who sees you and who doesn't. Yo decido quién te ve y quién no te ve. Sin eso no acepto. Y Trump le dijo, usted es la que sabe, doña, como dicen los dominicanos. Usted es la que sabe, porque él sabe que esa mujer va a ser una loba. Y ahí no entra más ni pariente ni más nadie. Ahí entra quien dice Sally. Y el día que se equivocó, bueno, se equivocó, brother, pero es mejor que se equivoque uno a que se puede equivocar cualquiera de una rama de... Entonces, me gustaría empezar por ese nombramiento que además es una mujer. ¿Qué tú crees de ese nombramiento? Sally, ¿cómo se llama? Sally Yates. Wiley. Ok. ¿Qué tú crees? Me alegro muchísimo que hayas empezado por ella, porque primero, tomando en cuenta el carácter, la personalidad de Donald Trump, donde es una persona con muchas virtudes, pero también sus defectos, y uno de los defectos es un ego, o sea, bien grande, y ese ego en gran parte, o sea, tiene razón para tenerlo, o sea, vamos porque ha triunfado en muchísimas cosas en su vida, es muy disciplinado, no le quiero quitar nada, pero hay una realidad, no es la persona más fácil para trabajar, y no. La señora Wiley tiene la personalidad que acopla a alguien como Donald Trump. Es una mujer, mira, para que tengan una idea, y esto no estoy divulgando nada porque no voy a revelar el nombre, pero una persona muy allegada al círculo íntimo me dijo que la razón por la cual Marco Rubio está ahí fue por la fuerte recomendación de la señora Wiley. Recordemos que hasta uno de los hijos de Donald Trump estaba en contra de Marco Rubio ser nombrado ministro de Estado. Sin embargo, ella conoce a Marco Rubio desde hace muchos años. Confía en Marco Rubio y convenció al presidente Trump de que lo nombrara. Había muchas personas dentro del grupo íntimo de Donald Trump que no quería Marco Rubio por una posición que tomó hace un tiempo atrás en cuanto a la inmigración. Sin embargo, ella lo convenció. Quiere decir que es una persona que Donald Trump confía mucho en ella. Ella tiene una relación muy estrecha también con el gobernador DeSantis, con el senador Rick Scott. Ella es de la Florida. Entonces, como tú bien mencionas, lleva muchos años de una manera muy íntima con la vida política de Donald Trump. Y eso, la lealtad para el presidente Trump es muy importante. Pero no solo eso, la coincidencia en objetivo. Alguien que tajantemente no le interesa la luz pública. O sea que eso es algo básicamente mandado a hacer para complementar la personalidad de Donald Trump. Y en ese puesto, que como tú bien articulaste, es de una importancia extraordinaria porque es el muro, es la puerta por la cual donde se entra al castillo Trump. Si ella dice no, ahí no se entra. O sea, ahí no vale que lo vayan a llamar a Trump por teléfono. Oye, Trump, yo quiero entrar por la otra puerta. No. Si ella dice que no, es no. Entonces, es probablemente el puesto que más puede tener un impacto en decisiones que tome el presidente a partir del 20 de enero. Yo creo que saco a colación el ejemplo de Marco Rubio porque hubo oposición a su candidatura, lo hubo. Y sin embargo, Donald Trump confió en la posición de ella, o sea, y se lo dio porque, o sea, quiere decir que tiene enorme respeto
por ella. Así que eso de entrada, y siempre debemos de hacer la comparación con la primera presidencia de Donald Trump, el caos que hubo rodeado de enemigos en gran medida. Sin embargo, incluso en esta ocasión, hasta vemos familiares, personas allegadas a su familia, que no tienen esa visibilidad en esta campaña. Ivanka y el esposo, por ejemplo. No quiere decir que no van a tener acceso a Trump, que Trump está peleado con ellos, no. Pero, sin lugar a duda, no tienen el mismo papel que tuvieron en esa primera, la primera administración de Donald Trump. Entonces, este puesto, esta señora es fundamental. Trump, la gran diferencia entre tal vez otros políticos es que Donald Trump viene del mundo de negocio que es altamente competitivo. O sea, Trump está constantemente en competencia con otros, cuando era urbanizador, con otros constructores, constantemente, competencia. Entonces él sabe si algo no funciona, se tiene que deshacer de eso. Hay que buscar otra fórmula. Entonces, eso lo ha llevado a, en esta ocasión, tener un equipo que cuando le añadimos lo vivido en esta guerra, esta persecución contra él, que no empezó ni siquiera cuando salió de la Casa Blanca, sino comenzó cuando anunció su candidatura. Yo creo que ya todo esto ha salido a la luz pública y es innegable. O sea, ya ni siquiera los enemigos del presidente pues lo ocultan. Aunque hay algunos que siguen todavía de 2020, que si el presidente sigue insistiendo, esto y lo otro, pero la realidad es que ya no pueden decir que Putin fue el que determinó las elecciones, que esto, que el otro, que la computadora del hijo perdonado, convicto del presidente Biden, pues no contenía nada, ninguna información que pudiera dañar o interferir en las elecciones, en fin, impactar las elecciones, mejor dicho. Quiere decir que el Donald Trump está sumamente fortalecido y este equipo, empezando por la señora Wiley, nos deja ver que está sumamente serio y muy preparado para lo que viene hacia adelante. Ok, entonces vamos a nosotros. ¿Qué tú crees de la nominación de Marco Rubio? Que, fíjate, tiene público a ambos lados del espectro político. Marco Rubio, contrario a lo que se pudiera pensar, es uno de los senadores más prestigiosos, y no lo digo porque sea cubano, aquí todo el mundo sabe que yo, a mí plin, porque nadie nos paga los impuestos. Pero lo cierto es que Marco Rubio es uno de los senadores de mayor prestigio y tiene gente a un lado y al otro. Es decir, no hay nadie que diga yo no voy a aprobar a Marco Rubio. A lo mejor le tiran una podrida, le hacen una pregunta, pero eso está querido, como decimos en cubano. ¿Qué tú crees de la nominación de Marco Rubio? Y te lo tengo que preguntar, vaya, perdóname, Julio, pero vamos a... ¿Qué tú crees que pueda significar realistamente, sí, para la Junta de La Habana en primer lugar, pero para toda esa izquierda cochambrosa? ¿Qué tú crees que pueda significar que Trump haya escogido a él en todo el universo de personas que pudo haber puesto? ¿Qué mensaje te manda eso? Mira, te voy a dar las 4 razones principales de por qué el nombramiento de Marco Rubio es importante, nombrándote las 4 amenazas más grandes que tiene la libertad en el universo. Y eso es, 1, China comunista; 2, el islamismo; 3, el socialismo continental; y 4, el marxismo cultural, que este último pues ha invadido las democracias del mundo. A estos 4 amenazas
al orden de una sociedad libre, al orden democrático, Marco Rubio tiene una visión clarísima. O sea, frente a China comunista, desde hace mucho tiempo, y todo esto lo pueden buscar, o sea, esto es récord público. Él viene diciendo desde hace mucho tiempo la grave amenaza que es China comunista, que no es un adversario, es un enemigo, y que hay que enfrentarlo y tratarlo, y todas las decisiones tienen que ser basadas sobre la seguridad nacional de no solo los Estados Unidos, sino de la civilización occidental. Así que de entrada no hay ninguna quiebra, porque hay personas muy brillantes, sin embargo, con China se confunden un poco. El tema del islamismo, particularmente el islamismo chiita representado en Irán, desde hace mucho tiempo ha estado muy claro acerca de la amenaza de la dictadura de los ayatolás para la paz mundial, ha estado en contra de la elaboración nuclear de Irán, ha estado en contra y ha señalado la presencia del islamismo radical, también el islamismo suní, la hermandad musulmana, que está también pegado a Irán dentro de los Estados Unidos, dentro del gobierno, empezando por Obama. Entonces, no ha tenido, digamos, un punto que también encontramos a personas muy dotadas, pero sin embargo, a lo mejor están a favor del comercio con China, o a lo mejor frente al islamismo no lo ven con esa misma inquietud. Marco Rubio sí. En cuanto al socialismo continental, empezando por Cuba comunista y todas sus neocolonias como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todo el movimiento subversivo de América Latina, tal vez este es el punto más claro que tiene Marco Rubio. Más claro, no, rectifico, el que más se ha pronunciado. El hecho de que es cubano-americano, sin lugar a duda, lo ha preparado de una manera tal vez en el terreno mejor. Para uno ganar y derrotar al enemigo, Andrés, necesita entender su naturaleza, necesita entender qué herramientas tiene el enemigo para mantenerse en el poder, cómo eso se pudiera confrontar, qué avenidas hay. Y en esto Marco Rubio está muy claro. Hay que entender que Marco Rubio no va a ser el presidente. Quiere decir, o sea, la doctrina Trump podrá contar con una gran influencia, si quiere un plan de Marco Rubio, pero al final es el presidente Trump el que tomará las decisiones. Pero el asesoramiento, la posición, el entendimiento que tiene del mal al sur del Río Grande hacia abajo, porque no solo de nuevo estamos representando a los países que ya están en el poder, sino sus movimientos en países que conspiran para llegar al poder, en países donde, como Colombia, donde en Brasil, están en el poder, pero no han logrado llegar al modelo del Foro de Sao Paulo, como existe en Venezuela, como existe en Nicaragua y como existe en Bolivia. O sea, Marco Rubio está clara y mira la situación de una manera integradora, o sea, entiende cómo la inmigración es un arma que el socialismo continental utiliza. Ya vemos que no ha sido solo Cuba comunista, sino su neocolonia venezolana ha estado exportando pandillas de asesinos para traer la lucha de clases a los Estados Unidos. O sea, esto es una herramienta de guerra. La similitud que hay entre lo que ocurrió cuando Fidel Castro abre las cárceles en 1980 y lo que está ocurriendo ahora no debe de escapar la imaginación de nadie. Yo creo que no hay que imaginar mucho. Entonces, Marco Rubio claramente, es más, ha sido la voz que los medios han buscado para opinar por su posición
muy clara. Y la cuarta, el cuarto punto que mencioné, el marxismo cultural, el socialismo cultural, Marco Rubio se ha expresado desde el primer momento con claridad, señalando el mal que políticas domésticas iniciado desde el poder político por Barack Obama y reforzado con gran ímpetu por el tercer mandato de Obama bajo Joe Biden, la política de diversidad, equidad e inclusión, o sea, de llevar a cabo esta manera de querer institucionalizar preceptos neomarxistas. Marco Rubio lo ha combatido y en el modo de que él ha argumentado en contra de estas políticas, nos deja ver que entiende su raíz. Hay muchas personas, Andrés, que te van a decir, bueno, el wokismo no sirve, pero si no entienden la raíz de dónde vienen, desde qué ideas parten todos estos movimientos, desde dónde llegan la teoría crítica postcolonial, por ejemplo, que es lo más reciente que hemos estado viendo, todo este apoyo a la causa palestina, una causa inventada por la KGB, o sea, totalmente una falsificación de la historia, para una creación falsa, totalmente carente de datos históricos, antropológicos. La teoría crítica de la raza, revirtiendo la historia, la teoría crítica queer, la ideología de género, queriendo dar validez a percepciones personales de quién es uno. Eso es delirante, eso ni una novela barata cabría espacio para eso en un mundo sensato. Entonces, Marco Rubio en ese sentido lo entiende muy claro. Entonces, mirando esas cuatro, y en esto del socialismo cultural entra el ecosocialismo, o sea, toda esta locura de que el cambio climático es causado por el hombre, que el hombre es el gran responsable. Marco Rubio desde hace tiempo ha estado argumentando, pues bueno, podemos estar de acuerdo que el clima está cambiando, pero eso no quiere decir que el hombre es la raíz de ese cambio. O sea, entonces Marco Rubio ha estado en todas estas vertientes que también parten de preceptos marxistas donde utilizan y quieren endiosar al medio ambiente con el fin que todos tienen el mismo fin de llegar al poder, porque entienden que el poder es de donde emana la cultura, de donde emana el todo tipo de entendimiento humano, según ellos lo ven, y por eso es que es esa carrera de hacer lo que haya que hacer para llegar al poder. Marco Rubio tiene, o sea, la base, y así yo llego a esta conclusión porque he escuchado lo que ha dicho y en sus pronunciamientos a mí me ha convencido que entiende la raíz del problema. De que lo pueda o no llevar a curso, ya de él no depende. That's another story. That's another story, correcto. Pero es importante para el presidente tener alguien en esa posición que entiende, claro, estas cuatro amenazas a la libertad global. Bueno, mira, Julio, tengo un comentario de Free Citizen que nos honra con su presencia, que dice que se comenta, él no tiene nada todavía en la mano, pero que se comenta que Francis Suárez será nombrado embajador y a él lógicamente le molesta porque Francis Suárez es lo que es. Y entonces, bueno, yo te digo, Free Citizen, y comparto, oye, Free, tú nos conoces en este show. Nosotros somos más paranoicos que la paranoia. Pero recuerda una cosa, en el servicio exterior, recuerda que muchas veces ponerte de embajador es un modo de salir de ti. Claro. Porque acuérdense, señores, Francisco Camaño de Ño, tiré a matar, me tiré para los países, que fue el líder de la resistencia anti-intervención en la República Dominicana. Fíjense, fue el líder de la resistencia
antigringo, para ponerlo como, es decir, el enemigo, fue nombrado por Joaquín Balaguer como embajador en el Reino Unido, como attaché militar, perdón, en el Reino Unido. Fue un modo de quitárselo de encima. Entonces, depende de... Mira, si Francis Suárez lo nombran embajador en Mongolia, tú puedes estar seguro que Trump, a quién sabe qué favor de vieja fecha Trump le debía. Recordemos que Sally, vamos a confiar en ella, vamos a confiar hasta la prueba contraria, no vamos a darle un cheque en blanco a nadie. Pero Sally es de la Florida, a lo mejor le dijo, mira, Yayabo, dale un puestecito a este, porque recuérdate que en el 26 te pasó, votó en contra del impeachment, dijo tal día. Claro. Vamos, ahora, si lo nombra embajador en La Habana, si lo nombra embajador en Moscú, si lo nombra embajador en Londres, en Canadá, entonces me preocupa. Pero si lo nombra en Mongolia, si lo nombra por ahí, no voy a decir países para que nadie se sienta mal, pero sabemos que hay prioridades y prioridades. Entonces podremos con toda certeza decir que pagó un favor y ya. Y a lo mejor me dicen, óyeme, pero qué favor, esto no era. Señores, esto es política y es la misma camanco. Aquí no ha cambiado nada. Los que gobiernan el mundo de verdad siguen siendo los mismos. Nuestra única esperanza es que Trump mueva la cerca unos milímetros más. Y por eso yo estoy dispuesto a morirme y sé que todos estamos dispuestos a morirnos. Porque unos milímetros más de la cerca significa la diferencia entre la vida y la muerte de nuestra sociedad. Mientras estemos vivos, hay esperanzas de lograr lo que queremos, incluso por encima del poder. Call me a dreamer. Call me a dreamer. Pero si perdemos ya, entonces sí estamos jodidos. Entonces yo te digo que, ok, eso es con respecto a Francia. Pero qué otra, déjame ver, Julio, que tengo un chivo aquí, perdónenme, ya me va a dar cuero, me va a dar un cuero Camagüey. Dice, se me olvidó el nombre, pero bueno, una de nuestras, estoy viendo a ver si veo su nombre, una de nuestras mayores, más entusiastas, está casi al nivel de Logi, esta señora. Dice que a Marco Rubio hay muchos republicanos que lo ven como un republicano neocon, pero es tolerado. Mira, yo comparto hasta cierto punto esa visión, porque yo no me quiero comparar, pero yo soy peor que Trump, Julio, a mí no se me olvida. A mí me hacen una y a mí no se me olvida. Y yo pero a mí no se me olvida. Y yo, no es momento de estar sacando trapos sucios, es momento de unidad. Pero yo tengo la modesta opinión de que Marco Rubio, por un poco de dinero y unas botas de charol, abandonó al Tea Party. Vamos a dejarnos de cuento. Porque él era el darling del Tea Party. Y de pronto se puso que si de Gang of Figs, bla, 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 bla. Ok. Pero señores, yo era comunista. Sin ser militante, yo era comunista. Y si yo creo en mí, yo puedo creer en que la gente puede cambiar sinceramente. Además, vamos a ponernos para esto, vamos a estar aquí, no en la cola del pan. Trump acabó con Marco Rubio, le dijo que la tenía chiquita. Coño, vamos, sí, ¿tú te acuerdas de aquello? Entonces, vamos, por Dios. Pero ya todo eso quedó en el pasado. Entonces, el problema mío con Marco Rubio no es
que yo confíe ciegamente en él es que, oye, y me cuesta un trabajo decir esto del carajo, yo no conozco un ser humano hoy por hoy en Estados Unidos que tenga las cualidades de Marco Rubio para ser secretario de Estado. Vaya, ojalá que no la caguen porque me van a crucificar en el show. Pero, señores, es lo que pienso y lo tengo que decir. Adelante. No, pero mira, un punto. Primero, a Free Citizen lo saludo. Disfruté mucho el programa ese que hicimos todo en la noche de las elecciones, que la verdad que nos acostamos con el conteo congelado en Georgia, que estábamos todos medio, o sea, nadie durmió esa noche, y yo creo que si el programa hubiera seguido, hubiera terminado muy diferente en el tono. Pero bueno, le mando saludos, disfruté mucho. Yo creo que aquí hay un tesoro, Andrés, que una gran iniciativa que tuviste de llevarlo a cabo con ese maratón de tantas personas que están en tu programa. Pero y a raíz de lo que él dijo, quiero señalar algo de, por ejemplo, de lo que tú mencionaste, básicamente a veces para llevarlo a Siberia. Para mi tristeza, la expareja de uno de los hijos del presidente Trump, Kimberly Guilfoyle, el apellido es medio raro, quien fue la primera dama de San Francisco, o sea, quien estuvo casada con Newsom, que es, no sé si madre puertorriqueña y padre irlandés o viceversa, pero una mujer hermosa. Y el hijo de Donald Trump se peleó con ella, tiene una nueva novia y la nombraron embajadora de Grecia. O sea, fue una forma... En Grecia. En Grecia, es decir, la nombraron de embajador de los Estados Unidos para Grecia. Sí. O sea, sí, los puestos de embajador muchas veces son... Están ahí para eso, Julio, para salirte a la gente. Claro, depende de dónde la nombren. Claro. Yo creo que Grecia es un país muy lindo y estoy seguro que la va a pasar muy bien y que pronto va a tener muchos pretendientes allá porque ella parece media griega, además. Sí. No tiene nada que ver con Grecia, pero su físico es muy griego. Ya va a estar por las islas griegas en yate, estoy seguro de eso, si es que ya no lo está. Pero quiero hacer un comentario pequeño acerca de la noción del neoconservadurismo, o sea, porque eso últimamente y algunos dentro de lo que del movimiento MAGA tienden a dar una crítica a algo. Yo creo que es importante destacar, o sea, ¿qué queremos decir? O sea, Ronald Reagan fue a la guerra para revertir el comunismo. O sea, él no gobernó como un pacifista, sino como un guerrero que había que revertir el comunismo. Donald Trump, si en su primer mandato no hubo una guerra, no es porque él no estuviera dispuesto a ir a la guerra si tuviera que hacerlo. O sea, sino los enemigos se rajaron y no quisieron ni erutar de mala manera, porque entendían que Donald Trump hubiera ejercido el poder de los Estados Unidos contra cualquier amenaza contra este país. Si nosotros queremos que los Estados Unidos ejerce un proactivismo contra el castrocomunismo y sus colonias, igual como hizo Ronald Reagan para revertir, porque el comunismo soviético no se cayó así de la nada, fue parte de una estrategia que tomó diferentes frentes que en otro programa podemos detallar, porque fue un plan, o sea, fue un plan que tuvo el frente económico, el frente militar, el frente de la subversión, el frente de la penetración dentro de esos países, o sea, que con el mejor director de la CIA, el señor Casey, que tuvo los Estados Unidos. Yo creo que si queremos ese espíritu de querer, ese compromiso, esa solidaridad
de querer ayudar a producir un cambio de régimen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, entonces estamos abogando a una posición que algunos van a llamar neoconservador. Quiere decir, porque el ser completamente aislarse y decir, bueno, no me importa el resto del mundo, o sea, no quiero mirar, solamente vamos a mirar acá. Si realmente se abraza esa noción, entonces eso es lo que quiere el castrocomunismo, eso es lo que quiere Nicolás Maduro, eso es lo que quiere China comunista. O sea que, perfecto, nos van a dejar nosotros vivir en nuestro mal. Es más, la doctrina Truman era en efecto contener el comunismo, o sea, evitar que, que siguiera expandiendo, pero no contemplaba revertirlo. La doctrina Reagan sí cruzó el umbral para echarlo hacia atrás. Entonces, nosotros no queremos el status quo. Entonces hay que, o sea, tener en esto cuidado, porque si realmente, si alguien me dice, no, mira, que se quede, a mí no me interesa nada, que se queden los dictadores, el castrocomunismo en Cuba, bueno, entonces sí, ahí sí están siendo un paleo conservador, ahí sí están siendo un conservador considerando nada más en su propio país. Pero el poner el adjetivo de neoconservador, en efecto, lo que están diciendo es que no se quieren involucrar en asuntos de otros países. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Estamos dispuestos a dejar que el castrismo permanezca ahí o queremos una política activa para derrocarlo? Bueno, si queremos una política activa para ayudar a derrocarlo, entonces estamos hablando de un activismo en relaciones exteriores. O sea, de modo de que, porque no podemos escoger decir, bueno, ok, no queremos que se metan en Mongolia, pero está bien, sí se puede meter en Cuba, sí se puede meter en Venezuela, porque el principio es el mismo. Y si bien es cierto que hay que siempre mirar la circunstancia particular, yo no tengo ninguna duda de que si Donald Trump considera que hay una amenaza o si se le convence de la amenaza de Cuba comunista, fíjate cómo te lo digo, si se convence a Donald Trump que el castrocomunismo es una amenaza a su seguridad nacional, ¿qué lo es? Si Marco Rubio o quien sea da ese palo, ya Donald Trump oficialmente es un neoconservador de acuerdo a la definición de muchas personas. Yo creo que tal vez la mejor forma de poderlo describir es el apoyar proyectos, por ejemplo, del Estado profundo, el no tener, cuando se mira en acciones en el exterior, que tengan, o sea, un costo a largo plazo, que los intereses de la libertad no son servidos, pero tenemos que entender una cosa fundamental. El socialismo continental, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, se mantienen por ayuda externa. O sea, se mantiene por un fenómeno en otro momento fue el comunismo internacional de la Unión Soviética, ahora se utilizan diferentes mecanismos, incluyendo el narcotráfico, pero por sus propias fuentes no pudieran subsistir. De modo de que el enfrentar a China, el enfrentar a Rusia, el enfrentar a los aliados de Cuba comunista. Fíjense una cosa muy importante en todo esto. Los apagones en Cuba, la forma en que se ha debilitado la situación del régimen castrista, está muy ligado a la invasión de Putin a Ucrania. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los bancos rusos ayudaban al castrocomunismo a lavar dinero del narcotráfico, ayudaban al castrocomunismo y sus colonias a esquivar las sanciones. Los bancos de Putin en el exterior servían los intereses del castrocomunismo. Al existir un escrutinio mayor sobre esos bancos, empezaron en Cuba los escaseces porque se les complicó las transferencias completamente ilegales que ayudan a mantenerse en el poder. Entonces, esto no es casualidad
que ocurre. O sea, que, uy, qué casualidad, pasa esto y empeora toda la situación. No, empeora precisamente, es causalidad, es producto a esa causa. Entonces, tenemos que siempre ver, bueno, si queremos un activismo de parte de cualquier país amigo, ¿ok? Pues tenemos que estar a favor de eso. Y para cerrar esta idea, los Estados Unidos son los primeros que dependieron de una política, si se quiere, neoconservadora, porque Francia pagó 90% de las armas del ejército rebelde norteamericano en la guerra de independencia. El 90%. Sin Francia, los Estados Unidos no hubieran sido independientes. Punto. Jamás. No importa si Francia lo hizo por sus propios intereses, no importa si no importa. España, el problema es que lo hizo. Lo hizo. Y sin esa ayuda no hubiera sido posible. No solo que pagaron el 90% de las armas, sino atacaban. España también colaboró con las colonias rebeldes. Así que es este fenómeno. América del Sur, su independencia se la deben a las guerras de Europa. O sea, los fenómenos internacionales, sin lugar a duda, tienen un impacto extraordinario en los eventos. Lo que acabamos de ver en Siria, dice, bueno, ¿cómo es posible que esto pasó? Fue producto de unos factores geopolíticos. Entonces, si las condiciones están propicias para que el régimen esté más vulnerable que en otros momentos, yo creo que es una gran oportunidad para precisamente, nosotros no criticamos enormemente y le doy las gracias a ese comentario, Andrés, porque me ha dado pie a hablar de esto, porque yo creo que esto hay que pensarlo. Todos criticamos al presidente Biden cuando el 11 de julio lo único que hizo fue palabras. Careció de una acción decisiva para alimentar fuerzas potenciales dentro de las estructuras del poder que podían haber en Cuba. A lo mejor no es casualidad de nuevo que más de 2 docenas de individuos activos y retirados de las Fuerzas Armadas y la inteligencia se murieron o los murieron. O sea, eso no es casualidad que eso ocurre. Quiere decir que la solidaridad democrática es importante y parte de la fortaleza que tiene este presidente es que envía un mensaje claro de no tolerancia. Yo creo que en este segundo término, si lo podemos llevar a un activismo, a llevar la doctrina Trump a ser un poco más expandida hacia particularmente América Latina, y Cuba es la base de la subversión para todo el continente. El Partido Morena de México tiene sus lazos medulares con la inteligencia castrista. Entonces, entendiendo todo eso, para los Estados Unidos sería un gran activo tener un continente sur libre de un enemigo como es el socialismo continental. Hay una cosa, Julio, y yo también agradezco, se llama Anabé Martínez. Gracias, Anabé. También agradezco los comentarios de Anabé, porque además Anabé es muy incisiva. Y además, ¿quién ha dicho que tenemos razón tú y yo? Estamos hipotizando aquí. Ella pudiera tener la razón. Lo que pasa es que nosotros quizás haciendo esto todos los días no nos dejamos llevar por la primera apariencia. No quiero decir que Anabé se deje llevar por la primera apariencia, pero lleva un poco de entrenamiento. Pero estamos todos en el carril apropiado, estamos entrenándonos. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, fíjate, y voy a tu punto. Si no hubiera sido por Francia, España y otros países en menor proporción, no estaríamos aquí ahora, porque este sueño americano no existiría. Entonces yo pregunto, fíjate,
Yo emplazo a cada persona que catalogue al pueblo cubano como pendejo, que saque la cuenta proporcional a su población. ¿Cuántas más personas queremos que mueran en Cuba por la fucking libertad, señores? Porque fíjense lo que le voy a hablar. Le estoy mencionando los asesinados, los fusilados, los presos políticos. Señores, reportado a nuestra población, porque todo es proporcional. No quiero decir que seamos el país que más ha pagado por su libertad. Yo no lo sé, pero estamos seguros de que estamos entre los primeros lugares. Y estoy hablando de la libertad del 59 a hoy. No estoy hablando de la libertad. Por un momento vamos a separar a los mambis y a todos los muertos, que son igualmente válidos. Pero vamos a hablar de esta coyuntura, cuando el mundo parece haberse confabulado en nuestra contra. Entonces yo digo, ¿cuántos más tenemos que morir para que el mundo diga, coño, se merece la libertad? No me jodan más. No soporto que nadie diga, esto es un problema de nosotros los cubanos, porque son unos carneros. Primer lugar, es muy fácil decirlo desde aquí, pero facilísimo decirlo desde Miami. Y cuidado, que sé que hay gente que lo dijo allá y ahora lo dice aquí. Cuando yo decía que pioneros por el comunismo seremos por el Che. Seremos como el Che, como coño se diga. Ok. Es decir, yo le tiro a todo el mundo, empezando por mí mismo. Es decir, no escapa. Yo no quiero venir a Miami a decirle a la gente cómo tiene que pensar, porque yo hasta el otro día estuve del otro lado. Vaya, el otro día en términos históricos. Entonces, pero señores, la verdad es que el pueblo cubano no es cobarde. Lo que pasa es que cuando te ponen la bota arriba y todo el mundo se confabula, y Fidel es el bravo, y sale en la revista Times, y El Mundo, y todos los comunistas acaban con el piso 4 del Departamento de Estado. Recordemos el libro de Air Smith, The Fourth Floor, el cuarto piso. Entonces, señores, está bueno ya de echarnos. Tenemos que sacudirnos el flagelo de la culpabilidad autoinflicta. Es verdad, tenemos mucho que aprender, estamos muy divididos. Todo lo que se quiera decir es verdad. Pero señores, Fidel Castro se afianzó en el poder solamente en 1971. Todos los años anteriores fueron a sangre y fuego. Entonces yo me pregunto, ¿qué más quiere el mundo? ¿Cuántos cubanos más tienen que morirse para que el mundo una vez baje de su fucking pedestal y reconozca que lo que ha hecho con nosotros es un abuso? Es un abuso. No sé, Julio. Fíjate, no, mira, para respaldar lo que has estado diciendo, en una base per cápita, entre la década de los 60 y 70, Cuba comunista era el país con más presos políticos per cápita, o sea, de acuerdo a su población. Y si miramos, porque por ejemplo, en China murieron como 65 millones de personas en el gran salto adelante solo, o sea, una cantidad bárbara. Si miramos los muertos en Rusia, pero muchos de esos muertos eran civiles, o sea, personas por hambrunas políticamente enfocadas.
o sea, como herramienta de guerra para institucionalizar el comunismo. Pero cuando miramos en combate, o sea, cuando miramos los caídos en un enfrentamiento contra el régimen, tanto los fusilados como en las guerras y los esfuerzos de liberación contra la dictadura castrista, de una manera per cápita, los cubanos están entre los países que más pérdidas han tenido en base per cápita en la lucha por la libertad. Entonces yo creo que eso sí respalda, Andrés, lo que tú has estado, diciendo. Yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer sentir orgulloso, que a pesar de traiciones, incluso traiciones de los propios Estados Unidos, que no ha sido un aliado siempre de todo, no solo confiable, sino podemos decir en gran medida lo que facilitó verdaderamente, concretamente, lo que facilitó el arribo al poder del 26 de julio, o sea, que entendemos que, por supuesto, no todos eran comunistas, no solo era el 26 de julio, o sea, estaba el directorio, habían incluso muchas personas que pertenecían a los partidos políticos tradicionales, fue el embargo de armas contra el régimen autoritario de Batista. O sea, el embargo de armas de los Estados Unidos, sin lugar a duda, fue un cambiejuego, un game changer. O sea, a partir de ahí, ya ahí sí estaba cocinando por medio de la intervención de los Estados Unidos en la presión que le ejercieron al régimen de Batista, que Batista se tenía que ir. La suspensión de armas que había pagado, dicho sea de paso. Hay que entender que eso fue lo que fue determinante. Entonces, ahí también tenemos el papel de los Estados Unidos, que jugó en contra de los cubanos. Así que yo creo que en una Cuba libre, nuestra relación con los Estados Unidos es sumamente compleja, sumamente larga. O sea, culturalmente es probablemente como país los que más estamos mezclados por razones diferentes a los Estados Unidos. Ese apego, esa intención, ese deseo de los Estados Unidos de que Cuba fuera parte de la Unión es por un entendimiento de tantas cosas que nos unen. Sin embargo, somos países diferentes y no siempre nos ha dado el apoyo que considero que merecemos, y en algunos casos política equivocada ha facilitado ideas, o sea, caminos adversos, porque en Cuba, de nuevo, montándonos al 58, había un esfuerzo para buscar una salida no violenta electoral, de cual fue rechazado, por supuesto, por los rebeldes, pero fue facilitado por la suspensión de armas, que entonces, en efecto, dejó a un ejército prácticamente impotente de poderse defender bajo la amenaza de que ya no iban a tener más armamento. Ok, bueno, uno se sulfata porque estos son temas terribles, pero bueno, vamos a regresar al gabinete de Trump. Ya hablamos de dos. Fíjate, yo te voy a dar 3 personas. Tulsi Gabbard, Agencia de Seguridad Nacional, ¿verdad? De inteligencia, ¿verdad? National Intelligence, okay, whatever the fucking name is. Peter Hegseth, secretario de Defensa, y ¿cómo se llama Kash Patel al frente del FBI. ¿Qué tú crees de esos 3? Porque me parece que son 3 conflictivos, son 3 aguafiestas. Mira, Kash Patel me encanta porque creo que para el FBI, y esto yo creo que fue en algunos programas lo tocamos, de ciertos puestos como el FBI, como el Departamento de Justicia, que son
si bien el Estado profundo, el Estado administrativo, tiene diferentes pilares, entre los más importantes está la policía política, la policía federal. Lo de policía política porque en efecto es como lo que el papel que el FBI tristemente ha jugado. Pero la policía federal del FBI ha jugado un papel muy sucio, interfiriendo en elecciones, llevando a cabo persecución política contra la oposición, y esto ha ocurrido desde el poder político, desde la dirigencia del FBI, de modo de que requiere para poder, mira, Andrés, todo esto que hemos estado hablando de las posibilidades de diferentes nombramientos, por mucho que quieran hacer, si no limpian el Estado profundo, no lo van a poder hacer, porque ese cuerpo, ese ejército de reforzadores, esto lo cambió Woodrow Wilson, un socialista fabiano que entendió la importancia de tener un cuerpo, un ejército no electo en su lugar, que pudiera dificultar la tarea de cualquier presidente que quisiera tomar un rumbo más hacia las bases naturales de los Estados Unidos. Entonces, hay puestos clave, el FBI es uno de ellos, y el señor Patel ya a priori ha identificado el problema, o sea, mucho antes de que él soñara que Donald Trump lo iba a poner en una posición para poderlo hacer. Así que me parece muy, muy, muy importante, y quien único se tiene que preocupar, porque sí creo que hay personas que tienen razones para estar preocupados porque han cometido crímenes, han violado la ley, han cometido fraude, por estos crímenes en América Latina estarían presos. Hay personas que están presos en América Latina por interferir, por quererse robar elecciones, por quererse robar dinero. O sea, es una posición sumamente importante. Me parece que el Patel es esencial. Al cargo del Departamento de Defensa, me parece que es una figura importantísimo por dos razones. Uno, las Fuerzas Armadas de cualquier país, pero sobre todo este país, necesitan, ante la amenaza del comunismo y del islamismo internacional, una figura que no esté preocupado con la diversidad, la equidad y la inclusión, o otras nociones marxistas. Entonces, el candidato a ese puesto está sólidamente comprometido con esos objetivos. Entonces, eso es importantísimo, y también es una figura que me encanta. Tulsi Gabbard, en lo personal, me cae muy bien. No porque el hecho de que ella no tenga un antecedente en una carrera de inteligencia quiere decir que no pudiera ser ejercer bueno ese papel. En otras palabras, el hecho de que no tenga un pasado ligado a la comunidad de inteligencia, yo creo que en esto Trump la escogió precisamente por esa razón, y te voy a explicar por qué. El mundo de inteligencia, Andrés, es un mundo difícil. O sea, tienes personas que tienen que neutralizar objetivos en algunos casos. O sea, es un juego que a veces se convierte muy sucio. O sea, si han tenido la oportunidad de conversar con personas, que no voy a dar su nombre, pero que han trabajado en eso como inteligencia y también como contrainteligencia, muchas veces están y tienen que tomar decisiones entre la vida de ellos, la vida de un enemigo, y circunstancias difíciles. Y eso crea una cierta hermandad que muchas veces se van a defender uno a los otros. El hecho de que Donald Trump fue de alguien que no está vinculado a la comunidad de inteligencia y que ha criticado a la comunidad de inteligencia,
Yo creo que él está buscando a alguien que al menos no tenga esos lazos comprometidos con determinado cuerpo de la oficialidad de las comunidades de la inteligencia, y por eso la puso. Creo que hay otras personas que pudieran haber desempeñado ese mismo papel, o sea, de no tener una conexión con la comunidad de inteligencia, pero que tal vez estarían un poquitico más preparados. Pero bueno, la escogió a ella. Ella, yo sí creo que ayudó a traer ciertos votos de los demócratas. Tenemos que recordar, y por eso tanto ella como Robert Kennedy son figuras que yo sé que ambos tienen tal vez terrenos grises en su pasado y áreas que pudiera chocar a ver en determinado momento con lo que es el bloque MAGA. Sin embargo, sí trajeron votos de los demócratas, y esto fue esencial para la victoria de Trump al estilo que lo obtuvo. Entonces, Tulsi Gabbard, le doy el beneficio de la duda a Donald Trump y a la señora Wiley, porque creo que ellos han estudiado. De nuevo, yo hubiera escogido otra persona, pero está bien, está ahí. Pero quiero resaltar de que el hecho de que ella no tenga un pasado, una conexión con la comunidad de inteligencia, para mí no trabaja en su contra, sino todo a su favor. Porque al contrario, porque viene con un blank slate. Es que Andrés, mira, la Agencia Central de Inteligencia, o sea, lo que hemos visto acá desde que ya lo hemos presenciado desde 2015 oficialmente hacia adelante, el señor Brennan, el papel sucio que han jugado los 51 oficiales de la inteligencia que mintieron descaradamente sobre información que ellos sabían que no era cierta, pero estuvieron dispuestos a mentir, interfiriendo en una elección y realmente violando, porque la mayor parte de ellos tenían acceso a información privilegiada. Hace falta alguien que sea muy crítico de la inteligencia y que no tenga ese compromiso con esas instituciones que tiende, por las razones que escasamente expliqué, pero yo creo que pueden entender bien, crea una hermandad bastante sólida a la hora de echar personas para adelante. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos, no quiero decir todos estamos de acuerdo, pero al menos yo he argumentado de que tiene que haber un rendimiento de cuenta por ciertas cosas que no importa, que me parece bien que Trump diga vamos a mirar hacia adelante y no mirar atrás. Magnífico que lo diga, pero ¿sabes qué? Tiene que hacer las investigaciones, porque si queremos mirar hacia adelante, como único vamos a ir hacia adelante es promover la rendición de cuentas de los crímenes que se cometieron. Eso se puede llevar en bajo perfil, pero tienen para que se mueva y se extienda ese temor a los enemigos de la libertad que están aquí presentes, que son enemigos domésticos, y queden fuera de circulación. O sea, yo creo que eso se tiene que llevar a cabo. Por eso el FBI es importante, y por eso Tulsi Gabbard, su no conexión con la comunidad de inteligencia es algo muy a su favor. Sí, porque mira, el problema es que yo no tengo la menor duda de que el hombre que mataron ayer, los rusos o quien fuera, o los cubanos, que era un hombre nuestro, que se coló en la finca de los comunistas, que se jugó la vida por la libertad, ese hombre siempre va a tener un lugar en nuestro corazón. Claro. Porque a la hora cero, ese hombre, cuando tocó a la puerta antes que lo acribillaran a balazo, no le importaba si tú eras demócrata o republicano. Lo que le importaba es que tú lo salvaras. Entonces, yo sé que hay una gran abnegación a nivel del terreno aquí, de los agentes que tenemos en el terreno,
Hay mucho abuso de poder. Cuidado, yo no estoy yo no quiero hablar del kumbaya. Yo no quiero pintar un mundo que no es. Nos conocemos y sabemos que este programa desmistifica y demistifica. Both are right words, and they're slightly different. Así que, ok, pero es que es verdad que hay gente que se muere por su patria. Es verdad. Entonces, ese no puede caer en el tanque de estiércol que cae Christopher Wray, que cae Comey, que caen todos los demás descarados, que está bien que caigan. Tenemos que tener pero mucho tacto a la hora de separar las frutas podridas de las que no lo están. Pero y fíjense lo que le digo, es mejor que se nos escape una fruta podrida que no la vimos bien a sacrificar una fruta que no estaba podrida y por nuestro excesivo celo la jodimos. Y creo que nos entendemos en lo que quiero decir. Porque sí. Ahora no podemos llegar con la guillotina y volver a sacrificar a María Antoinette, porque ese no es el estilo nuestro. Y tú decías que, y tienes razón, tú decías que Tulsi Gabbard, algunos, mira, yo creo que ya Donald Trump, sin quererlo, porque yo, contrario a mucha gente, yo soy un crítico de Trump, la gente me dice, no, bueno, tú me conoces, tú sabes que yo soy critiquísimo de Trump. Yo nada más que espero que meta la pata para caerle arriba. Pero si algo nos ha enseñado es que no importa necesariamente lo que hiciste hace 2 años, si tu trayectoria después de ese momento llama al abrazo y al estrechón de mano. Entonces, mira, porque, y repito, yo soy una prueba viviente. Claro, Trump no me conoce a mí, ni jamás me conocerá, pero yo soy una prueba viviente de que tú puedes pensar de una manera y honestamente cambiar y convertirte en un sicario del modo opuesto de pensar. De hecho, bueno, ahí tienes a César Reynel, me tienes a mí. Los mayores anticomunistas somos los que venimos de dentro, señores, porque, mira, nos los dieron en el seno, no quiero decir la palabra, nos lo dieron, nos alimentaron con eso. Entonces uno ya, sin querer, lo ve venir, uno como que lo huele. Tú dices, este tipo es comunista. Óigame, y nos equivocamos, es verdad. Yo me he ido con la de trapo. Pero oye, pocas veces, me acuerdo de mi propio mal olor y le siento el hedor a 100 metros de distancia, señor. Entonces, a Trump le conviene rodearse de un nivel de personas que no sean gusanos de la primera hora, como dice, del primer llamado, como dice Martín Sabater. Hace falta a veces el otro yo. Claro, un otro yo que sea palatable, que sea potable, que sea digerible, tampoco. Pero ese otro yo, fíjate si no me equivoco en lo que estoy diciendo, que como tú sabes, el sparring de Trump se lo hizo Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard fue el dummy que hizo de Kamala Harris para el debate con Kamala. Señores, ¿ustedes creen de verdad que Yayabo le va a dar la llave al enemigo? Claro, se la dio en su primer periodo, pero el Yayabo cambió. Pero fíjate, Andrés, el punto ese es muy importante. Mira, la historia está llena. Mira, Milo Vangilas, ¿verdad? El ex comunista yugoslavo, que con su libro La Nueva Clase
le hizo un daño al comunismo extraordinario. O sea, eso, la historia está lleno de ejemplos de ese tipo. Solzhenitsyn y toda la gente. El propio cristianismo, o sea, San Pablo fue un represor de los cristianos. O sea, hasta que, pues, tuvo esta transformación y se convirtió en probablemente uno de los abogados más grandes del cristianismo. Y o sea, al punto que yo creo que la gran extensión del cristianismo en gran medida se debe a él, y él fue un represor romano. O sea, él fue precisamente un convencido de que lo que estaba haciendo era defendiendo los preceptos que él consideraba correctos. Así que, sin embargo, tuvo esa transformación. Y Tulsi Gabbard y Kennedy fueron, en cierto sentido, perseguidos por su partido. O sea, fueron despreciados. O sea, no se les dio ningún espacio, y las críticas que hicieron, fíjate que ambos, uno de los mayores enfoques que ellos tenían era la censura y la guerra contra la libre expresión, que esto también trajo mucho apoyo, y esto es parte del socialismo cultural. O sea, porque estos preceptos neomarxistas requieren la censura, llamándolos desinformación, llamándolos mentiras, llamándolos teoría de conspiración. Todos estos, estas palabras, estos conceptos, no es casualidad que se repiten, lo repiten. No podemos permitir desinformación. Bueno, es una forma una plataforma que han tomado para censurar. Entonces, hubo muchas personas, demócratas, centristas, izquierdistas, que no comulgan con un sistema totalitario, pero tal vez sienten cierto apego a ciertas nociones de la izquierda democrática. Sí criticaron lo que la censura abierta que estaba ocurriendo, y Gabbard, Kennedy y muchos otros lo hicieron, en algunos casos públicamente, pero otros casos en silencio. Y ahí ya aquí vamos al nivel de los votantes, que cuando muchos dicen, pero ¿cómo es posible que hayan votado menos personas en estas elecciones que en las otras? Bueno, aparte de los votos fabricados en 2020, quitando eso, sí hubo muchas personas que no votaron porque no estaban dispuestos a romper con la tradición, tal vez, de siempre votar por un candidato demócrata, de votar por un republicano, pero al menos no votaban por la figura de su partido. Y eso fue un voto a favor de exactamente. Y esa es la asignatura pendiente de J.D. Vance. Esa es la asignatura pendiente de J.D. Vance. Esta vez no basta con que no votes por tu partido. Te quiero aquí, te quiero en mi tienda, y te voy a decir por qué. Y J.D. Vance, más fresco, más joven, más posado, con más calma, menos con la inclemencia del reloj que le golpea. Hay que entender a los seres humanos. Trump está contra la pared. Claro. Pero J.D. Vance llega fresco. Entonces, él sí no tiene excusa para ganarse toda esa gente que pudiera estar en nuestro bando. Adelante, Julio. Perdona que te haya interrumpido. No. Es completamente cierto. Fíjate, si nos remontamos a la victoria de Donald Trump en el 2016, cuando entra en el 2017, ¿dónde estaban los delfines? O sea, ¿quién era el que iba a seguir con la antorcha después de él? Hoy en día, ya sí, las circunstancias han sido muy favorables para el movimiento conservador, para el movimiento MAGA, el nombre que se le quiera dar. El Partido Republicano, que se ha transformado sin duda. Ya sí está J.D. Vance, está el gobernador DeSantis. O sea, hay otras figuras
que recogen ese sentimiento. Ted Cruz, Josh Hawley, o sea, ya no es simplemente la figura de Donald Trump. Y cuando Trump habla, como lo hemos escuchado, que por medio de la prosperidad se van a inflar las filas del Partido Republicano, yo creo que se refiere exactamente a lo que tú estás diciendo, Andrés, que muchas de estas personas que tácitamente, si no lo hicieron directamente, de votar por el Partido Republicano y por Donald Trump, ya sí se van a convertir a favor de el Partido Republicano abiertamente. Si Trump logra la expansión económica que se está vislumbrando en su reloj, si logra concluir con algunas de estos problemas externos, vamos a ver un abultamiento, un realineamiento político histórico a través de todo el país. Y si se llega a pasar que esto se puede hacer una ley nacional que requiere para elecciones federales la exigencia de una identificación con foto para poder votar en elecciones federales, vamos a ver incluso estados que hoy son considerados azules, los vamos a ver teñirse mucho más rojo, y no de sangre, sino de votantes republicanos, si se logra pasar. Y eso es uno de los objetivos. Y de nuevo, no viola, por las razones que hemos hablado en otros momentos, que hay una diferencia entre elecciones estatales, locales, y elecciones federales. Entonces, por el impacto que tiene de impactar otros estados, lo que se determina si, y esto, el Tribunal Supremo sería si llegara a debatirse este tema, sería el árbitro que al final decidiría. Yo creo que ahí es muy plausible en creer que realmente hay una base para exigir en elecciones federales que se pida una identificación de voto por el papel que eso tiene, el impacto que tiene a otros estados, tener una política tan abierta de exigir licencia para comprar un arma, para votar, para comprar alcohol, para entrar en un avión, que es un factor federal. Entonces no era porque tu avión va a volar. Entonces, bueno, sin embargo, no tenerlo para votar, que esa decisión va a tener repercusiones en otros estados sin comerla ni beberla. Se tienen que aceptar cuando alguien, sobre todo un estado muy poblado, como es, por ejemplo, California. Así que yo creo que todo eso lo vamos a ver, y esto va a abultar aún más, repito, las filas del Partido Republicano. Ok, Julio, mira, yo te prometí que no te iba a torturar con todos, pero sí hicimos lo más importantes, lo que no quiere decir que los demás no lo sean. Hicimos los más conflictivos también. Vamos a darnos cita un poquito más allá, aunque queda poco tiempo, ya en enero, antes del 20, para ver estos que no. Además, ya tendremos un estado de la situación más preciso y ver algunos que nos pudieron haber quedado, que también tienen su conflicto, como Ratcliffe, que es el de la CIA, y otros nombres. Pero bueno, no tampoco quería aturdir al público no, a los alumnos, esto es una clase, con una verborrea. Quería hacerlo lo más ameno, que ellos participaran. Y además, fíjate los planteamientos interesantes. Fíjate que Anabel le sacó un sablazo a nuestro senador, un sablazo muy bien sacado. Oye, aquí no se puede tener paz con nadie, Julio. Esta gente trabaja para nosotros. Vamos a estar claros. Efectivamente. Y el que se equivoque, que la pague. Aquí no. Y me enorgullece que en este show
Felicítese por allá, le tira a Francis y él, oye, qué bueno. Claro, el papel nuestro es poner las cosas en la perspectiva que creemos que deba estar, pero es muy bueno que de las filas nuestras salgan críticas a nuestra propia gente, si es que son nuestra gente, porque a veces nos vienen unas dudas, a veces uno dice, no me defiendas, compadre, como decía Tintán. Entonces yo creo que ha sido muy útil, bueno, tu presencia como siempre, pero ha sido muy útil poder dejar divagar un poco la mente sobre las posibilidades. Siempre salen comentarios que nos ilustran, porque hay muchas cosas que no sabemos, porque no lo puedes saber todo. Y viene y tú dices, entonces después tú buscas y dices, oye, es verdad. Entonces, bueno, vamos a darnos cita quizás antes del 20 de enero. Perfecto. O muy cercana a esa fecha, porque todavía no estarán todos confirmados, que ya tendremos un poco más de vista sobre lo que se perfila para hablar, porque yo sí creo que por mucho que Trump, porque yo decía ayer con Leonardo Calvo, que este no es el punto de llegada, este es el punto de partida. Claro. Entonces, lo que le espera a Trump es, claro, no vamos a caer por qué, pero el Yayabo está en la calle con su último detalle y su estilo singular. El Yayabo aprendió hours and hours durante su primer periodo, porque lo hicieron, como se dice en cubano vernacular, lo hicieron sudar gotas de sangre. Entonces él viene, no quiere decir que vaya a ganar, eso lo sabe solo Dios lo que va a pasar, pero yo lo veo incluso mucho más tranquilo, mucho más posado. ¿Tuviste la conferencia que dio ayer o antier? Correcto. Él solo, oye, habla, dame tú. La gente no pudo decir que con Trump no se puede hablar, porque hubo periodistas que hicieron hasta 2 y 3 preguntas. Claro, a lo mejor no le gustó lo que él le dijo. A veces a mí tampoco me gusta lo que dice, pero no se le puede acusar de no responder a las preguntas. Yo creo que estamos viendo un Trump mucho más presidencial, para darle un nombre, entendiendo. Yo creo que en este caso Trump ha comprendido, debido a la magnitud de la victoria. Recuerda que controla no solo ambas cámaras, el Tribunal Supremo en su mayoría. O sea, tiene por todos los pronunciamientos que ha hecho, de las órdenes ejecutivas que piensa emitir desde el primer momento, él entiende bien el problema y qué es lo que tiene que hacer. Y esto le está dando una especie de calma, que se está expresando con una seguridad, y entendiendo que él está hablando ya no solo a la audiencia maga. Él está él está hablando incluso a los que tal vez no votaron por él, o simplemente no votaron, pero están inclinados a seguirlo y apoyarlo. Yo creo que él está tomando se está pronunciando en un estilo que realmente hubiéramos querido desde el primer momento. Yo solo quiero señalar un segundito otra figura que me parece muy importante en esto, y es Pam Bondi, o sea, como fiscal del país. Yo he leído algunas de las opiniones que ella dio acerca de los retos que hubo cuando se presentó las demandas en las votaciones, y estuvo siempre muy clara. O sea, a mí me parece que va a ser una fiscal general del país magnífica, y ese es un puesto fundamental. Ese es un puesto también
fundamental para mí es el Departamento de Estado y el FBI. Si tuviera que escoger tres, te diría que eso, a partir de ahí, puede partir todo. Y por supuesto el Chief of Staff, o sea, que ya está en manos segurísimas. Pero yo creo que eso merece destacar también a alguien de la Florida. Así que yo creo que Donald Trump está, que ha escogido bien. Y que no nos guste de todo 100%, eso es normal, pero lo que estamos viendo en sus presentaciones, lo que estamos viendo en la reacción que está produciendo a través del mundo, quiere decir que están apostando por él no solo el movimiento MAGA, que es su base, sino básicamente el globo democrático, e incluyo de nuevo personas de la izquierda y no importa si lo están haciendo de todo porque comparten sus ideas. Yo creo que muchos, por ejemplo, de los medios sociales, Zuckerberg, etcétera, entiende que ellos están en la punta de mira por la discriminación que han utilizado, las censuras que han emitido, y uno de los mecanismos para resguardar la libertad de expresión es quitarles a la oligarquía de los socios de los medios sociales el poder de censurar con quien ellos no estén de acuerdo. Yo creo que ellos entienden de que esta vez no es el primer mandato de Trump y están un poco o bastante preocupados por las medidas que la administración Trump puede tomar para asegurar que la libertad de expresión siga siendo libre y que no sea simplemente un concepto vacío sujeto a los caprichos ideológicos de estos oligarcas. Ok, Julio, nada, me encantó el programa, pero el tiempo se nos va de las manos. Necesito hacer 2 o 3 cosas más. Te agradezco muchísimo ¿Cómo tu presencia. Vamos a darnos cita para antes del 20 o alrededor del 20, ahí, para que tenga valor lo que veamos antes. Porque, claro, el Monday Morning Quarterbacking, todo el mundo juega fútbol americano. El problema es predecir lo que va a pasar antes de que ocurra. ¿Okay? En retrospectiva, todos somos genios. Sí, ¿tienes algún evento que publicitar? Ya será para el próximo, que es el mes de enero, y tendremos algo sobre José Martí, que ya claro, lo anunciaremos. Andrés, te deseo a ti, a Karen, a todo el gran equipo de Enfoque Ciudadano y de todos los medios que nos ven por ahí, muchas felicidades en la Navidad y el nuevo año, y a esa gran audiencia que tú tienes, que realmente disfrutamos tanto compartir con ellos. Feliz Navidad a todos y que tengan un hermoso año nuevo. Gracias, Julio. Un abrazo y cuídate. ¿Cómo no? Bueno, tuvimos a Julio Schilling, señores, y nos dio su visión no sobre el gabinete de Trump, sino sobre alguno. Vamos a reunirnos con él otra vez, antes o en torno a la fecha de la toma de posesión de Trump, para hablar de otra parte del gabinete, algunos que no mencionamos, porque bueno, ustedes saben que esto no es fácil, el tiempo corre, vuela y uno se entretiene hablando de los temas, porque es mejor abordar poco, pero abordarlo bien. Bueno, señores, vamos a los asesinados por el castrismo, vamos a